Aquí tengo el plato de mi Nocta Macro Simplex y te voy a explicar cómo funciona el plato y cómo funciona cualquier detector de metales de tipo VLF, que son los que usamos la mayoría de la gente. Y con estas dos bobinas caseras voy a hacer una prueba que va a demostrarte cómo funciona la detección de metales. También cómo el detector de metales puede leer un ID para decirte qué tipo de metal estás detectando, ya que eso depende de la forma de la señal. Si te fijas, tiene como dos partes simétricas, esta forma de D y esta otra de aquí. Si deformo la bobina y le doy así, esta forma de letra D, puedes ver que encajan bastante bien encima del plato y de hecho es que parecen casi del mismo tamaño, pero fue pura casualidad. Construí estas dos bobinas en mi casa, es muy fácil, solamente hay que enrollar 30 vueltas de hilo de cobre esmaltado y conectarle justo así en paralelo un condensador de 100 nanofaradios. Hay que hacer las dos iguales, las dos son de 30 vueltas con dos condensadores iguales. Si solapo las dos bobinas de esta manera, lo que puedo conseguir es que el campo magnético de una se anule con el campo magnético de la otra. De esa manera, en la parte del centro aparece una zona de campo magnético nulo en el que si metemos un objeto metálico provocamos, digamos, una desviación. Se mueve más un campo para un lado que para el otro, por lo tanto la bobina puede detectarlo. Como ya sabrás probablemente, una de las bobinas es transmisora y la otra es receptora. Aunque normalmente sean iguales, realmente a una se le conecta un amplificador y se le está metiendo una señal senoidal que está todo el tiempo generando un campo magnético. Ese campo magnético sale al ambiente y entra por la otra bobina. Vale, entonces están colocadas de una manera que, digamos que el campo magnético que recibe la bobina receptora se anula. El campo magnético que entra por un lado es igual que el que entra por el lado contrario y recibe nada. Entonces, cuando colocamos un objeto metálico en la zona del campo, se desvía la posición, digamos, de las líneas de fuerza del campo, ¿no? Entonces eso genera que la bobina receptora pueda detectar. Voy a utilizar mi osciloscopio y generador de funciones para simular lo que sería la parte de emisión de señal y la parte de recepción. Las dos bobinas son iguales y los condensadores también. La única diferencia es que la bobina transmisora tiene además esta resistencia de 100 ohmios que me va a servir para poder meter señal sin estropear mi generador de funciones. Y ahora la bobina receptora la voy a colocar tal cual como si fuera el plato de mi detector de metales, así. Esta es la aplicación de mi generador de funciones y osciloscopio. Aquí puedo ver la señal que voy a transmitir. Más o menos la frecuencia de estas bobinas ronda los pocos kilohercios. Entonces, bueno, lo vamos a ajustar más o menos y después ya haré un ajuste mejor. Creo que por ahí más o menos está bien, por unos 13 kilohercios que da suerte. Ahora mismo ya está entrando señal en la bobina transmisora, vamos a ver la receptora. Así puedo medir la señal que le estoy metiendo a la bobina transmisora. Vale, aquí la tenemos. Voy a transmitir a máxima potencia porque así va a ser más fácil ver cómo funciona esto. Y ahora voy a ver qué hay en la bobina receptora. Esta línea roja es la señal de la bobina receptora. Parece prácticamente invisible, pero si voy amplificando veo que algo hay. Ya tengo detector de metales, ahora tenemos que ajustarlo. Al desplazar esta bobina un poco para adentro veo que cambia la señal. Fíjate en la línea roja, que según muevo la bobina se hace más grande o más pequeña. Hay que buscar el punto en el que desaparece, ¿vale? Si hago así cambia de fase y si hago así vuelve a cambiar. En el medio exactamente es como tiene que estar una bobina de detector de metales que esté bien hecha. Aquí. Vale, me va a ser muy difícil, así que voy a ir pegándola a la mesa y poco a poco ajusto. Perfecto, ya está. Ahora ya debería poder detectar. ¿Lo ves? Funciona. Ahora voy a probar con una moneda. Es una moneda de 2 euros, aunque no lo parezca. Viene de la playa. Mira cómo se nota. Cada vez que acerco la moneda,
se amplifica la señal. Y fíjate en esto te va a interesar. Mira la diferencia de tiempo que hay entre una y la otra. ¿Lo ves? Es una diferencia de tiempo pequeña. Esto ocurre con objetos más o menos grandes. Ahora voy a probar con la bola de plomo que encontré el otro día. Mira qué exagerado. Todavía es más pequeña la diferencia de tiempo, es casi imperceptible. Esto es lo que ocurre cuando un detector de metales da un ID muy alto, como por ejemplo un 80 o un 90. Es lo que da con el plomo precisamente. Ahora voy a probar con algo de acero. Esta arandela pequeñita creo que me debería de dar un ID muy bajo, como un 10 o algo así en el detector de metales, quizá incluso un 4 o un 5. Y mira, bueno, además de que coge muy poquita amplitud, porque es un objeto pequeño, entonces no lo detecta muy bien. Pero mira el tiempo. Prácticamente esto es un desfase de 90 grados. 90 grados quiere decir que cuando una señal está subiendo y justo pasando por cero, es cuando la otra está en el máximo o en el mínimo. Es el ID más bajo que puede dar el detector. Una moneda de 5 pesetas de las antiguas. Estas dan aproximadamente un 45 en el Nocta Macro Simplex. Y fíjate que es curioso que coincide más o menos a 45 grados. Me estoy dando cuenta de que lo puse a funcionar a 13 kHz y no lo pensé más y funcionó bastante bien, pero la frecuencia hay que ajustarla, ¿vale? Es la frecuencia natural a la que oscila esta bobina con este condensador. De hecho, los detectores de metales tienen una frecuencia de funcionamiento propia, cada uno tiene la suya y sobre todo según el plato que utiliza. Al ajustar la frecuencia deberíamos ver que sin acercar ningún metal va variando la amplitud de la señal. Y hay que buscar el punto máximo, tanto en la transmisión como en la recepción. Parece que ya me he pasado. Vale, está aquí, más o menos, en 16 kHz. Esta bobina es de 16 kHz. Es una frecuencia relativamente alta. Voy a volver a calibrar la bobina porque ya la he desajustado. Así. Perfecto. El ajuste de la bobina es muy crítico. Si mueves un poquito para aquí ya salta la señal para arriba o salta para abajo. Es muy complicado, tiene que estar muy bien. De hecho, los detectores de metales comerciales, las bobinas están embutidas en resina porque a la mínima que se muevan ya deja de funcionar. De hecho, si le das un golpe a tu detector de metales, probablemente notes que suena como si detectara algo. Y lo que está detectando es esto, este cambio que estoy generando yo cuando se mueve el cobre. Y ahora funciona bastante mejor. Mira, con la arandela se ve bastante bien cómo cambia. A ver lo que da con esta tuerca. Pues la detecta bastante bien. Justo también más o menos a 45 grados. Es el momento de hacer la prueba de oro. Voy a ver cómo detecta este anillo. Debería de dar más o menos un 20 si fuera en el Nocta Macro Simplex. Mira qué bien lo detecta. Se parece a la tuerca más o menos la señal que da. Y si has sido capaz de aguantar hasta el final, ahora te voy a enseñar lo mejor. Mira este anillo. Lo detecta también como el otro, ¿verdad? Parece que también es un anillo de oro. Pero mira ahora. Ahora no funciona. Ahora sí. Ahora no. ¿Qué pasa? Hace tiempo detecté en la playa este anillo y según lo saqué se rompió. Y esto demuestra un efecto muy curioso de los detectores de metales, y es que funcionan por inducción electromagnética. Si aquí hay una bobina que está oscilando más o menos en paralelo, cuando esto es un circuito cerrado puede reflejar un campo magnético. Se induce una corriente alrededor del metal del anillo, pero si el anillo está abierto, la corriente no puede pasar por aquí y es invisible para un detector de metales. Es que parece increíble, pero no lo detecta, pero ni lo más mínimo.
Y por último comentar que existen aplicaciones para smartphone que realmente te permiten hacer un detector de metales. Solamente necesitamos una bobina que transmite y una bobina que recibe. Las podemos fabricar en casa. Una de ellas se conecta a la salida de audio del teléfono y otra va a la entrada de audio. Y con un teléfono móvil nada más y un palo ya tienes un detector de metales.